7 de la mañana, 38 minutos. Bueno, comenzamos y estamos pendientes de la evolución de un caso de una niña que fue rescatada, que cayó a un río en el sector de la Carpio. ¿Alguna noticia nueva, alguna evolución de esta noticia, Lorena? Pues estamos al tanto de poder tener alguna otra información al respecto, pero sí se nos estaba informando y eso fue, vamos a ver, cerca o pasada las 9 de la mañana, cerca de las 9:30, de una niña de unos 10 años aproximadamente que cae al río, cae por la parte de la Carpio. La primera parada, como se le conoce por ahí, es la persona ya luego encontrada en el río, pero del lado del sector de Heredia. Logró ser rescatada, parece que tenía algún problema de salud, se le estaban dando maniobras de RCP, pero sí, posteriormente ya se nos indicó que se le dio la valoración y que estaba siendo atendida y trasladada también en categoría verde. Esta es la información preliminar, es decir, sin mayor inconveniente. Esta es la información preliminar pues que hemos estado manejando al respecto. Las 10 de la mañana y 39 minutos, también hay cosas muy bonitas que vamos a compartir más adelante que tienen que ver con el tema de salud. Ya estará Gustavo Castro con nosotros. Vamos con el ministro Mario Zamora, que esta mañana, aquí en Desde Buena Mañana, el ministro de Seguridad, estuvo haciendo un balance de la situación de este año con el tema de la violencia, pero también hizo anuncios que son muy importantes. Uno de ellos, el trabajo que se va a hacer en la zona de Cruzitas. Él dijo muy temprano en la entrevista de esta mañana que viajaba a la zona de Cruzitas para una inspección de la zona que fue, donde operaban los túneles de la explotación por parte de los coligalleros, túneles más de 70 que fueron destruidos, que fueron dinamitados. Él haría esta exploración en el sitio, la forma como obviamente se va a evitar que se revivan estos túneles en la zona, que los coligalleros retomen el control de un sitio donde hemos dicho que era tierra de nadie. Pues bueno, ahora están las autoridades retomando su presencia. Parte de lo que el ministro decía además es que incluso iban a inaugurar una sede policial allá en Pocosol, lo que es también muy interesante, decimos, porque pues eso afianza más la presencia de la fuerza pública en esa zona del norte del país. Ya vamos a tener imágenes del ministro, de la llegada del ministro. La llegada, sí. A la zona, a Cruzitas. Sí, de hecho pues pensábamos que esto iba a ser más tarde también, sí. Por lo menos lo de la inauguración de la sede de Pocosol, esta sí estaba prevista que fuera para las 10:30 de la mañana, así que esperaremos más información al respecto, pero lo que tenemos en este momento en imágenes es la llegada del ministro a Cruzitas. Recordemos la explosión o la desarticulación o el desuso que se le da a esos 75 túneles de la semana anterior, y nos lo recordaba también el ministro, fue cuando en conferencia de prensa se le dio la orden al ministro Lacayo, que estaba en el lugar, para que se explotaran precisamente esos túneles y ya quedaran inhabilitados. Está la llegada en este momento del ministro Zamora. Escuchemos entonces qué fue lo que dijo el ministro, parte de lo que nos dijo esta mañana aquí en Desde Buena Mañana. Muchísimas gracias por la oportunidad de rendir cuentas en materia de seguridad. En efecto, las encuestas nacionales vienen indicando que es el principal problema al que apuntan los costarricenses. De igualmente, esas encuestas han venido reconociendo el trabajo de las policías. Fíjese que las policías son las instituciones públicas mejor valoradas, incluso dentro del Poder Ejecutivo. Ese es un hecho importante que tiene la fuerza pública, el reconocimiento ciudadano al trabajo que día a día hacen nuestros héroes de azul en todo el territorio nacional. Pero para caer en cuentas concretas, debemos decir que pasamos al tercer año con reducción significativa e importante como tendencia estadística en los delitos contra la propiedad. Cada vez se cometen menos robos, asaltos y hurtos en el país. Entonces es un hecho importante que dentro del contexto general de los delitos contra la propiedad han venido a la baja. En este momento, en materia de homicidios, tenemos cifras muy parecidas a las del año anterior.
en que habíamos tenido una reducción en el 2024 con respecto al 2023, y este 2025 está con una cifra muy idéntica de homicidios en relación al tema 2024. Y ahí cabe hacernos una pregunta estratégica. Este es el año, curiosamente, en que la fuerza pública ha hecho más aprehensiones, ha detenido más personas. Vamos a alcanzar una cifra superior a las 195,000 aprehensiones. Esto no habla de 195,000 costarricenses, porque muchas de esas detenciones, es decir, la mayoría incluso, se hacen sobre las mismas personas que todos los días la policía detiene y que lamentablemente en 24 horas, en 48 horas, son nuevamente puestas en libertad. Incluso del pequeño grupo que quedan en prisión preventiva, estos al poco tiempo también terminan saliendo en libertad, y los juicios son puestos a 4, 5, 6, pero incluso hasta 9 años después de cometerse el ilícito. Entonces terminamos un año con un gran despliegue de trabajos policiales. Incluso nuestros colegas de OIJ también indican que este es el año en que hicieron más allanamientos, pero uno se pregunta por qué estas cifras no han logrado bajar el número de los homicidios. Y es porque lamentablemente ese núcleo duro que constantemente detenemos de personas, lamentablemente sigue estando en la calle y no en la cárcel. Don Mario, bueno, y aunque además desde la cárcel también a veces continúan con las labores, y es que siempre hay como un recambio, por así decirlo, ¿verdad? Y se van restaurando las distintas agrupaciones con los tantos trabajos que han hecho, como dice usted, desde el organismo de investigación judicial, la fuerza pública y demás. ¿Cuál es un escenario ideal entonces? Vamos a ver, ojalá fuera paz total, cero trabajo, que todos los oficiales tengan que buscar otro tipo de trabajo. Pero bueno, el tema de inseguridad siempre va a estar y siempre va a ser necesario el resguardo, pero para ir poco a poco mejorando y que la percepción de la población sea diferente, ¿qué es lo que tiene que ir sucediendo entonces? Necesariamente, indispensablemente, Costa Rica debe reformar su legislación penal, ser más duros contra el núcleo duro de la criminalidad, que es el que nos genera homicidios a través de sicariato. Ese es el punto central que genera la crisis de inseguridad que hoy vive el país, y por eso es indispensable esa reforma de nuestra legislación penal para endurecer las penas. Yo lamento que, por ejemplo, se haya presentado hace más de casi 2 años una ley que aumenta las penas a los sicarios, y que lamentablemente en la Asamblea Legislativa se haya obstaculizado la aplicación, la aprobación de esa legislación para poder tener en Costa Rica una ley más dura contra los sicarios. Pero tenemos que aprobar también legislación de nuevo cuño, de última generación, como la legislación antimafia italiana, que nos permita justamente acceder y encarcelar a esas cadenas de mando, a esas jerarquías criminales que están siempre en la sombra y que rara vez son detenidos. Eso cómo es, ministro, perdón, lo de la antimafia italiana, ¿es copiar qué? Bueno, Italia tenía una situación muy parecida en los años 70 a la que tenía Costa Rica. Uno de los mecanismos que usó la legislación italiana era sanciones por la mera militancia, pertenencia y participación en banda armada. Con solo la demostración de que un sujeto pertenecía a la mafia, ya eso implicaba, le daba la oportunidad al sistema de justicia penal italiano para poder detener a esas personas. Una vez detenidas, procedían los procesos para aumentar el quantum de la pena dependiendo del número de delitos que ese sujeto había cometido. Entonces ahí tenemos un referente de un país europeo que siempre ha cumplido las altas garantías de derechos humanos y judiciales, como es Italia, y por eso es un referente muy importante para nuestro país en cuanto a esta reforma. Claro, obviamente que en esto, señor ministro, la responsabilidad aquí compartida, pero usted ha señalado lo de que la Asamblea Legislativa no ha querido aprobar, no ha pasado este proyecto para castigar con más dureza a los sicarios. Pero uno quisiera entender el por qué. Es decir, porque de la lógica simple, uno diría,
pues qué bueno que se piense que los sicarios tienen que pagar cárcel y castigarlos duro para que intimiden a los sicarios, pero no sé qué argumentos hay para decir, no los castiguen tanto, o es un tema político que mientras la propuesta sea de usted, no va a avanzar en la Asamblea, hay un sector político que no quiera que eso ocurra. ¿Cuál es el argumento real? Don Henry, estoy teniendo una conversación más seria con ustedes en este programa que lo que han sido mis 5 audiencias ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en que han terminado lamentablemente discurriendo por temas insignificantes, mientras los temas verdaderamente importantes nunca fueron tratados en esas comparecencias. Entonces creo que eso tiene que ver, la respuesta final de por qué estas cosas suceden en el seno legislativo la tienen que dar los propios diputados, pero definitivamente la Asamblea no ha sido un aliado en este proceso de lucha contra la criminalidad. Y otro ejemplo que tenemos a la vista es la propia ley de crucitas, en donde aquí mismo he rendido cuentas del gran problema país que tenemos en la zona de Crucitas, en donde nuestros cálculos estiman que más de 30.000 millones en los últimos años en oro han sido robados a los costarricenses. La policía se está empleando a fondo, hemos destruido la última semana, incluso hoy mismo voy a la zona de Crucitas a verificar la destrucción de más de 75 túneles que habían hecho los coligalleros para extraer todavía más oro del que ya se venían robando a nuestro país. Y bueno, uno se pregunta por qué una ley que viene a poner orden al desorden de Crucitas, que se presentó hace más de 2 años a la Asamblea Legislativa, también el día de hoy tampoco ha sido aprobada. Claro, ese viaje suyo es para verificar, o van a volar a dinamitar otros túneles. ¿Lo entendí, ministro? No. Ya hemos dinamitado 75 túneles. Esto lo venimos haciendo desde hace aproximadamente 15 días de que el presidente de la República dio la orden en un acto público que se hizo desde la propia Casa Presidencial. Hoy estamos inaugurando una nueva sede policial en Pocosol de San Carlos, y de ahí nos movemos junto con el señor alcalde de la zona a Crucitas para efectos de constatar las implosiones que pudieron cerrar estos más de 70 túneles en la zona de Crucitas. Ok, bueno, entonces esperaremos también que nos pueda brindar un informe al respecto. Ahí lo estaremos llamando para eso. Exactamente. Don Mario, había otro tema que también ya por aparte de ese balance se nos estaba o estábamos conversando acá, la continuidad suya como ministro en un eventual gobierno de doña Laura Fernández, si usted continuaría como ministro de Seguridad. Pues yo tengo el compromiso de seguir sirviendo al país, y si esa fuera la determinación, sería un gusto para mí seguir en esa línea de trabajo. ¿Se le ha hecho alguna propuesta? No, mire, de estos temas ninguno. Ministro, lo dejamos. Feliz Navidad, feliz año, que ojalá venga ese 2026 un poquito más tranquilos, y ojalá la criminalidad, pues por lo menos que se enfrente. Una pregunta final, ya que se me acaba de ocurrir con el próximo año. Entrevistamos hace algunos días un candidato a la presidencia que decía que la única manera de enfrentar, por ejemplo, el tráfico de drogas e intimidar a los traficantes de drogas, pues es obviamente cerrarle la posibilidad de que utilicen a Costa Rica como escenario, como trampolín para esa droga, pensando en Europa. Y él proponía incluso que la policía de Europa tome control del puerto de Moín, porque dice los escáneres y todo el mecanismo nuestro no somos capaces de frenar el tráfico de drogas. Yo no sé si una opinión suya sobre eso, ministro. Bueno, yo no me puedo referir a lo que opina un político al respecto. Lo que sí puedo decir es que la operación Soberanía continúa de manera intensa, ya no solo en el puerto de Limón, sino en el de Japteva y Caldera. Recuerde que nosotros tenemos presencia de policía holandesa y policía belga trabajando con nosotros dentro de la operación Soberanía junto con la DEA. Estamos haciendo operaciones que incluso rendimos cuenta al país de la operación más importante que ha hecho Costa Rica en la historia con Europol, que llevó a la detención de más de 13 personas en suelo europeo, capturando casi 7 toneladas de cocaína en Alemania, en distintos países, Alemania, Portugal y España. Tuvimos un funcionario nuestro de PCD
trabajando por más de 8 meses junto con la Guardia Civil Española en la detección de este grupo en suelo europeo, pero también sus conexiones en Costa Rica, que llevaron a la detención de casi 5 personas en nuestro país y la desarticulación del centro en donde se colocaba droga en muchos de los contenedores. Entonces, tenemos datos en los cuales Bélgica nos indica que hemos reducido el 70% la llegada de cocaína al puerto de Amberes en Bélgica, 54% menos en Hamburgo y un 50% menos de llegada de cocaína al puerto de Rotterdam. Esos son datos objetivos que incluso mejorarán una vez que el puerto de Habdeba y el de Caldera también tengan escáneres y la operación Soberanía operando a pleno rendimiento. Y concluyo que además este 2026 lo iniciamos con la incorporación de 1.200 policías que a partir del 1 de enero vamos a estar reclutando y nombrando en la fuerza pública. El C5 que nos va a ser entregado. Es parte entonces de ese balance que entregó esta mañana el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y las cosas en trabajo de seguridad que también se van a realizar a partir del próximo año, con la incorporación incluso de nuevos hombres y mujeres que harán parte de la fuerza pública. Y la imagen que vemos es la que está llegando desde Cruzitas, donde aparece precisamente el titular de la cartera de seguridad, don Mario Zamora, llegando a la zona de Cruzitas. Para el próximo hora. No puedo quemarle todo en sí, está bien. Las 10 de la mañana, 57 minutos, con Alan Madrid, esta noticia que tiene que ver, Lorena, y lo dijimos temprano. Por favor, si se va de la casa, si la deja sola es un peligro, pero además si usted anuncia por todos los medios que está en la playa, pues le está dando a los ladrones más posibilidades. Entonces, las autoridades lo que están lanzando es, en esta época de diciembre, por ejemplo, ya mañana, si usted se va de paseo, la seguridad es importante de la casa. No la deje, con todas las señas posibles de que usted no está. A veces comete uno ese error. O anunciar que en efecto toda la familia no está. La información la tiene Alan Madrid. Delincuentes están esperando las fiestas y paseos de la población para realizar robos, asaltos y hurtos dentro de viviendas. Así lo indicó el organismo de investigación judicial, que alertó a la ciudadanía de tomar precauciones para salir de sus hogares. Se realizan más o menos en un horario establecido, siempre como de 5 de la tarde a 7:30 de la noche. Los días en los que más se cometen los asaltos a viviendas son los jueves, viernes y sábados. En cuanto a las tachas en vivienda, los días que más se está cometiendo este tipo de modalidad son los miércoles y jueves en horas de la tarde. Por otra parte, el invitar a personas a fiestas dentro de las casas también tiene un alto riesgo. Época de fiestas, de invitar a las personas a nuestras casas, y hemos detectado en algunas denuncias que se está dando este tipo de modalidad. Se invitan a las personas a la casa, van a las fiestas, hay un descuido, se roban el aparato celular, en el peor de los casos se llevan las tarjetas de crédito y de débito, las cuales son utilizadas en diversos comercios. Otra de las situaciones que causa temor en la población son los casos de falsos allanamientos de delincuentes que se hacen pasar por agentes del OIJ. Las autoridades judiciales recomendaron invertir en la medida de lo posible en sistemas de seguridad como cámaras, sensores de movimiento y mejoras en cerraduras y portones, herramientas que ayudan a disuadir a los delincuentes. Los buses ya, poco a poco se han ido sumando distintas empresas que pues también son parte de esta posibilidad. Don Carlos Melegatti es director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica. 10 nuevas empresas de bus ahora tienen esta posibilidad. Es un buen porcentaje actualmente la cantidad de buses que ya se puede, o de rutas que ya se pueden pagar de manera electrónica. Don Carlos, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, como ustedes bien dicen, estamos integrando 10 nuevas empresas al proyecto de pago en el transporte público. Dentro de ellas, la más importante, la empresa Viusa, que opera en La Uruca, digamos, que atiende
el Hospital México, Parque de Diversiones, el INA, y todos los barrios, digamos, en los alrededores. Es una empresa muy importante, 70 buses, y en total de esas 10 empresas estamos integrando 140 nuevas unidades para un total de 1.725 buses que ya operan con el proyecto de pago en el transporte público. ¿Y este sistema de pago electrónico funciona con cualquier tipo de tarjeta? ¿Hay algún tipo de restricción? ¿Tarjeta de crédito, tarjeta de débito? ¿Cómo se hace? Sí, eso es una pregunta muy importante porque fue una de las decisiones, digamos, iniciales en el proyecto. ¿Qué hacemos? Generamos una tarjeta exclusiva, digamos, para el transporte, como lo que pasa en algunas ciudades del mundo. Entonces teníamos el problema de que esa tarjeta había que venderla, distribuirla, digamos, y recargarla. O apostamos a las tarjetas bancarias que ya los ciudadanos tienen. Costa Rica es una sociedad muy digitalizada en sus pagos, digamos, muy bancarizada. Más del 92% de las personas tienen tarjeta, tienen cuentas y por ende tienen tarjetas de débito. Hay 11 millones de tarjetas entre débito y crédito. Y entonces sí, efectivamente, el sistema lo preparamos para utilizar tarjetas bancarias, y no solo tarjetas, los móviles, digamos, las pulseras, los relojes, digamos, cualquier instrumento que le dé, que le emita los bancos del país o extranjeros. Algunas características que ya reportamos: el 25% de las transacciones en pago electrónico en el país se hacen con los teléfonos celulares. Y ya hemos tenido reportes de transacciones de 100 países diferentes, personas, turistas que llegan, visitantes que llegan al país y pagan con sus tarjetas o sus teléfonos de 100 países, digamos, del mundo. Entonces justamente esa es la ventaja de haber preparado el sistema para utilizar un producto tan abierto como las tarjetas bancarias. Claro, llegará el momento, don Carlos, de la tarjeta como usan, por ejemplo, el metro de Nueva York o en otras ciudades, que tiene una tarjeta solo para el transporte, ¿verdad? Como que usted puede recargar. Más bien eso no lo queremos, digamos. No se quiere eso. No se quiere eso, porque cuando usted va a Estados Unidos, en Nueva York hay una tarjeta, en Chicago hay otra, en Miami hay otra. Es más, hay barrios de Miami que tienen tarjetas diferentes. No, lo que queremos es, ¿cómo se llama? Una tarjeta universal que uno pueda utilizarla en cualquier ciudad y país del mundo. Justamente, más o menos así, es como cuando usted va a comer, para no hablar de marcas, cuando va a comprar la hamburguesa, digamos, y no importa qué país del mundo, va a comprar una hamburguesa y usted paga con la tarjeta que le emitió el banco en Costa Rica, ¿no? Entonces es eso, tener un instrumento universal, digamos, para que usted no tenga que andar comprando tarjetas exclusivas y procesos de recarga específico, sino utilizar la tarjeta bancaria, que usted la usa en miles de comercios, que también pueda servir en el transporte público. Esa es la tendencia mundial, salirse de las tarjetas exclusivas del transporte y que el transporte se pueda pagar con tarjeta bancaria. Sí. Vea usted, yo tenía como la visión al revés, que esa era como la tendencia al revés. Ahora, don Carlos, cuando ustedes se chocan, uno se imagina que habrá sectores o empresas de buses o algo que no les interesa esto. Sí se han chocado con esto por la forma de ser, porque operan distinto, no sé, peros hay por todos lados. ¿Se han encontrado eso? Sí, indiscutiblemente hemos pegado con eso. Por dicha ha sido muy poco. Tenemos un gran apoyo del sector empresarial, una que otra empresa, digamos, que estamos trabajando, digamos, para ver cómo los convencemos para que se incorpore al proyecto de pago electrónico. Por ejemplo, ya tenemos el 100%, nos falta solo una empresa en el área metropolitana de San José para tener el 100% de pago electrónico, digamos así. Entonces, la mayoría de los empresarios han dicho, sí, vamos con este proyecto. Siempre hay uno que otro, digamos así. Pero bueno, con el tiempo vamos a ir superando, digamos. Es mínimo. ¿Y esa empresa cuál es, realmente, don Carlos?
Bueno, en este momento no hemos podido todavía equipar la empresa de Pavas, digamos, Ajá. que es una empresa muy importante. Grande. Pero solo, muy grande, sí, más de 70 buses, pero solo esa empresa y ya tendríamos el 100% Claro. de los pagos en el área metropolitana de San José. Don Carlos, ya sumando todas las que sí están, ¿cuántos pasajeros están actualmente utilizando el sistema? Bueno, estamos haciendo 170,000 pagos diarios, tenemos tarjetas ya hemos visto 1.800.000 tarjetas. Ujú. Con las empresas ya estamos trabajando con Tuasa en Alajuela y otras empresas más para, digamos, conectarlas en enero. Esas empresas llegaríamos a 2.000 buses y ya en este momento estamos muy cerquita de atender una población potencial de 2 millones de usuarios, digamos así, los lugares donde se mueven las empresas que ya están equipadas, uno potencialmente puede afectar positivamente a 2 millones de usuarios. Es bastante, ¿verdad? Ya casi llegamos a la mitad de la población. Sí, estamos muy bien, o sea, ahora estamos en forma concéntrica, vamos de San José hasta el exterior, Ajá. ya tenemos el área metropolitana de San José, estamos a pasitos, vamos en lo que resta del año que viene, vamos a completar el gran área metropolitana, más o menos Paraíso, San Ramón, digamos, sí, y después la ley nos permite 2 años más para llegar a todo el país. La idea es, este sistema lo vamos a llegar absolutamente a todas las rutas del país. Ujú. Don Carlos, y con respecto, por ejemplo, y se me ocurre, tarjetas de personas extranjeras, no sé si ya está en rutas también que son utilizadas hacia destinos turísticos y demás, si ya hay pago electrónico y personas pues también, ¿verdad?, que vengan con su tarjeta desde otro país. Y justamente eso es lo que les comentaba, que ya el sistema, ya en este momento en nuestra base de datos reporta tarjetas de 100 países diferentes. Okay. O sea, Okay. Una persona, es muy interesante eso, porque eso le da una gran imagen, digamos, al país. Una persona se va a poder bajar, digamos, del avión en el Juan Santa María y bien ir a una parada de bus de Tuasa, eso lo vamos a tener en enero, y subirse al bus y pagar con su tarjeta de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, de cualquier lugar. Ya el sistema está preparado. Esa es la magia de haber preparado el sistema de pagos con tarjeta bancaria, digamos así, porque las personas que nos visitan, la gran mayoría, llega con tarjetas que fueron emitidos en sus diferentes países. Entonces, y ya estamos recibiendo, como les decía, digamos, transacciones de pago de turistas de 100 países, más de 100 países diferentes. Qué interesante. Pues bueno, ese ejemplo también es también parte de mostrar el país. Don Carlos, muchas gracias. Un gusto, muchísimas gracias a ustedes. Don Carlos Melegatti es de la División del Sistema de Pago del Banco Central y esta que es, no hay duda, de esas noticias que nos gusta siempre compartir porque tiene que ver con avance, con la posibilidad incluso de que se hable del país en otros lugares del mundo, que se diga, usted va en Costa Rica y puede pagar con su tarjeta cualquier bus en cualquier lugar, para que vaya a cualquier playa. Las personas usuarias de buses, entonces, de 10 empresas de San José a Alajuela y Heredia, ya pueden disfrutar de esta comodidad del pago electrónico. Les tenemos imágenes hablando de tema de transportes sobre los avances que se tienen en este momento en Ruta 2, que era lo que les estaba comentando hace un momento. Lo que nos informaban desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ya la alcantarilla metálica corrugada, que fue lo que se dañó y que generó en su momento el problema, por lo cual pues se vio afectado el tránsito, ya fue removida. El próximo lunes se estaría rehabilitando entonces el paso por esta importante vía en el sur. Y hablando también del sur de nuestro país, a las 10 de la mañana fue cuando dio inicio la 7ª etapa de la Vuelta a Costa Rica, cuando, en esta ocasión empezó entonces un par de horas más tarde de lo usual, así que pues también en algunos momentos intentaremos hacer el contacto con nuestros compañeros, que en este momento vamos a ver, porque en estos días anteriores a esta hora más bien ya iban prácticamente llegando, finalizando la etapa. Sin embargo, ahora más bien van todavía en pleno camino y estarían cerrando en Buenos Aires. Ese hueco que estaban trabajando
¿Es el daño en la vía? Está muy grande. Es muy grande. Se quedó pensando lo mismo que yo, sí. O sea, eso no lo reparan en pocos días, por lo que vemos ahí. Ya, pero dicen que el lunes. Bueno, nosotros hablando de ingeniería, se supone que eso ahí va a un puente. Me imagino que será eso, que van a colocar el puente. Es que dice el próximo lunes se rehabilitará el paso. Me imagino que ahí va un Bailey. Ok, Bailey. He visto que, por ejemplo, en la ampliación de la 32 o fue hacia Liberia, que ya utilizan unos tubos gigantescos cuadrados y simplemente los llegan y los depositan ahí, los enlazan como cualquier tubería y luego le ponen el asfalto y la carretera encima. No sé, ¿será que van a hacer lo mismo? O un Bailey que sí demoraría. Yo no creo que un Bailey se arme en ese sitio tan rápido. Tan rápido. Lo cierto es que la vuelta va a llegar a Buenos Aires. Sí, la vuelta va a llegar entonces a Buenos Aires y esperaremos nada más entonces poder obtener más detalles y más información al respecto, porque hoy se estaba haciendo este trayecto de 140.5 kilómetros, la ruta que iba entre la municipalidad de Pérez Celedón, que iba hasta el entronque con la ruta 2, circuito que tendrá o tiene 3 vueltas en el sector de Daniel Flores, Palmares, Repunta, ruta 322, 321 y también la ruta 2, pues llegando entonces hasta la municipalidad de Buenos Aires. 140 kilómetros ya la etapa 7. Se ha pasado rápido, ¿no? Totalmente. Nos dice un oyente, acabo de ver don Luis Gerardo Brenes, que acabo de ver su mensaje. Dice, buenos días, pregúntele al señor cómo funciona el pago electrónico en buses para el adulto mayor, en donde el servicio se cobra parcialmente. El servicio se cobra parcialmente. Ay, caramba. Es una buena pregunta. Sí, pero don Luis Gerardo, gracias por escribirnos. Pero en forma parcial, no sabía que hay sitios donde cobran parcialmente el bus. Es que depende de la distancia que se recorra. Sí, pero el adulto mayor no le cobran. Depende de la distancia que recorra. Sí. Otro dice, valen más esos megáfonos que el montón de buses que son vergüenza por los daños que están, y se le cortó el mensaje a don Humberto Valverde para que lo termine, por favor. Pero sí, ya me imaginaba que estas cosas generan preguntas de la gente, principalmente por el servicio. Las 11 de la mañana, 34 minutos, avanza la mañana calurosa la que tenemos aquí en el Valle Central. Hay una información de Alan Madrid en diarioextra.com esta mañana que dice que el Tribunal Penal de Hacienda ratificó las medidas interpuestas contra los imputados en la causa conocida como Pista Oscura. Se trata de el exministro de Obras Públicas, el exministro Batalla, el director de Aviación Civil, el señor Castillo, y un contrafuncionarios de la Comisión Nacional de Emergencias, que también es de apellido Villalobos. Eso lo confirmó el Ministerio Público en las últimas horas, en una consulta que le hizo el Grupo Extra. El tribunal ratificó que los sospechosos continúan con las demás medidas cautelares vigentes desde el 19 de mayo de este año, las cuales se encuentran en firme, según dice la comunicación. Y la Fiscalía había pedido que contra los 3 implicados se sumaran las de impedimento de salida del país y firmar periódicamente, lo cual fue rechazado por ese tribunal. Contra el exministro Batalla hay en estos momentos prohibición de comunicarse, de influir, de amenazar, intimidar o perturbar de manera directa por terceras personas o medios electrónicos, redes sociales o llamadas o mensajes. Se le prohíbe el ingreso a las instituciones públicas involucradas. Obvio, estamos hablando del Ministerio de Obras, estamos hablando de la Dirección General de Aviación Civil y también de la Comisión Nacional de Emergencias. Repito, noticia importante que está publicando en este momento diarioextra.com. El contacto en este momento con Fernanda Alvarado. Ella es investigadora de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. El índice de confianza del consumidor que fue recientemente publicado, y uno de los principales datos es en cuanto a los hogares de menor ingreso, que son los que están impulsando precisamente la confianza del consumidor hacia el optimismo. ¿A qué se puede deber eso y qué otros datos también podemos extraer de este informe que ustedes entregan? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para comentarles un poco más de los resultados de esta encuesta que ya llevamos más de 20 años realizando. Entonces, muy contenta de estar por acá. Doña Fernanda, por lo que leía Lorena y una interpretación, los que menos tienen son los que más confían en gastar. Claro. A ver, nosotros construimos el índice de confianza del consumidor, que es básicamente un índice que construimos con 5 preguntas en las que se les pregunta, valga la redundancia, a las personas 5 aspectos. 2 de ellos evalúan cómo se sienten las personas respecto a su condición económica actual, y las otras 3 evalúan más bien cómo esperan que estén el futuro, digamos, respecto a la economía. Sí. Entonces, en las primeras 2 les preguntamos cómo se sienten que están ahorita respecto al año anterior, si mejor, peor o igual. Y les preguntamos también si creen que es un buen momento para la compra de artículos grandes del hogar, como muebles, refris, televisores, este tipo de gastos que los hogares no realizan normalmente todos los meses, por decirlo así. Y de estos dos componentes, digamos, el que vemos que está impulsando esa mejoría al optimismo, por decirlo así, es este componente del buen momento para la compra de artículos grandes para el hogar. Entonces, lo que estamos observando básicamente es el reflejo de la época navideña, ¿verdad? Las ofertas también típicas de la época de noviembre, que tienden a mejorarnos, digamos, la confianza. Este es un patrón que hemos observado, de hecho, desde hace bastante tiempo, que en noviembre tiende a subir la confianza, justamente movida por ingresos de aguinaldos, también este tipo de promociones, la época navideña, y en particular también, que coincide este año en particular, es el periodo preelectoral, que normalmente previo a las elecciones nosotros observamos también un crecimiento de la confianza de los consumidores, que normalmente está asociado a todas las esperanzas que conllevan, ¿verdad?, las elecciones. Sí, pero eso sí está raro, ¿no? Perdón, como ciudadano, en el sentido de que un proceso electoral es un proceso que apenas está abriendo posibilidades de quién va a ganar. O sea, no sabemos quién va a ganar, pero que ya la gente tenga optimismo, muestre optimismo por el proceso, por lo que vaya a pasar, es raro. Digo yo, usted la estudiosa, la que sabe del tema, ¿no suena raro? Claro, en realidad este es un fenómeno que en realidad no se da solo en Costa Rica, se da en muchísimos países que previo a las elecciones siempre hay un incremento de la confianza. Entonces es un patrón que se ha visto sin importar incluso quién quede electo o electa en las elecciones, ¿verdad? Entonces es como nada más ese efecto que nos causa la elección, ¿verdad? Sí. Como que la gente dice va a haber nuevos gobernantes, así que las cosas van a estar mejor. Sí. No sé. Bueno, sí, es bien curioso. Y lo que dice ella, la doctora Fernanda, es que ocurre en todos los países. La otra parte que me llamó la atención, doña Fernanda, es que el consumo como tal de la época de fin de año dispara la confianza, según lo entendí, porque la gente ya tiene más opción, o bien por el aguinaldo, por lo que sea, de comprar ciertas cosas, digamos el nuevo televisor, la refri, cambiarla o tenerla nueva. Claro, uno entendería que es que la gente que tiene un poquito más comodidad, eso no lo cambia regularmente. Es decir, no tiene interés en comprar un nuevo televisor, porque eso ya está, ya lo tienen. ¿Es eso el nivel de expectativa de quien apenas está empezando a tener sus cosas a quien ya las tiene? Claro, en realidad nosotros lo que les preguntamos que evalúen o que les pedimos que evalúen es si creen que ahorita es un buen o mal momento para la compra de estos artículos. Entonces, sin importar mi ingreso, yo puedo evaluar cómo siento yo que está el mercado. Y eso es lo que básicamente, digamos que conduce la confianza en la economía, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos midiendo, más allá de mi consumo personal, sino mi confianza en la economía. Y en ese sentido, lo que observamos es que las personas lo que expresan es que ahorita es un buen momento para la compra de este tipo de artículos, que puede estar muy asociado a todos estos fenómenos de
como les decía, de ingresos extras y también de las promociones que son típicas de estas épocas. O sea, aquí no es si yo lo necesito o no y si pienso comprarlo, es si eventualmente lo necesito, es un buen momento, por ejemplo. Exactamente, sí, eso es lo que les preguntamos. De hecho, el índice en sí lo que trata de medir es eso, es qué tanta confianza creen las personas o que más bien tienen las personas hacia la economía. Después, del otro lado, de las expectativas a futuro, lo que les preguntamos es si esperan en un año estar mejor, peor o igual que ahorita. Si las empresas como un todo van a estar mejor, peor, igual que ahorita, y si el país en los próximos 5 años creen que van a pasar por tiempos de bonanza o por tiempos de crisis. Y lo que encontramos es que en realidad se mantiene estable esta distribución de personas o las personas que dicen que van a estar mejor el año entrante, no encontramos cambios, pero sí encontramos cambios en el porcentaje de personas que cree que va a ser un mejor tiempo para las empresas, entonces hay menos pesimismo alrededor de los negocios y también se reduce el porcentaje de personas que cree que en los próximos años, en los próximos 5 años va a haber una crisis. Entonces, digamos que esos son como los factores que nos están moviendo la confianza hacia arriba. Y en esto se mide también, me imagino, obvio, que ustedes establecen quién es más optimista, la mujer o el hombre. Ajá, en la tendencia que hemos visto, desde que inició la serie es que en realidad tenían una confianza o expresaban una confianza muy similar. Desde hace 3 años, empezando a mediados de 2022, empezamos a ver una brecha entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, los hombres tenían más confianza o expresaban más confianza que las mujeres. Y esa brecha se ha mantenido hasta el momento. En esta última encuesta lo que vimos es que tanto la confianza de los hombres como de las mujeres incrementa, pero el de las mujeres es el que incrementa más. No suficiente para cerrar esa brecha de confianza, entonces todavía los hombres mantienen una confianza en la economía mayor que las mujeres, pero sí observamos que en particular las mujeres fueron las que incrementaron más su confianza. Uno pensaría, y ustedes, esto también por favor hacer bien como la aclaración en caso de que se interprete lo contrario. Cuando se habla de confianza, ¿es un respaldo automático a la gestión de gobierno o eso se mira diferente? No necesariamente. De hecho, es muy interesante porque nosotros en la encuesta siempre hemos preguntado cómo evalúan la gente la gestión del gobierno de turno en términos de política económica. Y cuando nos referimos a política económica, siempre hablamos de la reducción de la pobreza, del desempleo y la inflación. Entonces, en este caso, en esta encuesta, a pesar de que vemos un aumento de la confianza en general de la economía, observamos un desmejoramiento en la evaluación del gobierno de turno. Entonces, lo que observamos es que se redujo el porcentaje de personas que cree que se está realizando un trabajo bueno. Y ahorita, básicamente, es solamente 1 de 4 personas cree que se está realizando un buen trabajo en estas áreas, básicamente de reducción del desempleo, reducción de la pobreza y manejo de la inflación. Muy bien, doctora Fernanda Alvarado, le agradecemos mucho. Muchas gracias. De paso, feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente. Feliz Navidad y feliz año. Ella es la doctora Fernanda Alvarado, investigadora de la Escuela de Estadísticas. El último estudio entonces del índice de confianza del consumidor de la Escuela de Estadísticas de la UCR, que evidencia que el mes anterior, que en noviembre, se registra un primer incremento en la confianza en un año, motivado, como lo explica ella, por el mayor optimismo de los hogares de menores ingresos y menor nivel educativo, que es otra parte, otro de los rubros de esa estadística como tal, el nivel de ingresos. Bueno, en este momento, doña Claudia Dobles, si lo decíamos, hoy había conferencia. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días nuevamente. Así es, tengo en mis manos un comunicado de prensa salidito del horno de la Caja de Seguro Social, donde anuncian que la Caja fortalece la atención neonatal mediante el trabajo conjunto con UCIMED para formar nuevos especialistas, y de hecho vamos a conversar en primera instancia con el señor Alexander Sánchez, quien es el gerente médico de la institución de la Caja de Seguro Social, para que el señor Sánchez nos amplíe los detalles y los pormenores respecto a este enlace para el crecimiento y sobre todo para fortalecer la atención neonatal. Buenos días. Sí, buenos días. Efectivamente, como usted lo ha anunciado, el día de hoy le hemos comunicado a todos los usuarios una ampliación en la formación para nuestros médicos especialistas en pediatría, para que puedan formarse en una subespecialidad que en este caso es neonatología. Esto en el contexto de la necesidad que tenemos como institución en la especialidad de neonatología. Les recordamos que tenemos aproximadamente 50 unidades de neonatología en el país, con 60 neonatólogos activos. Tenemos una brecha aproximada de 25 neonatólogos, y para este 2026 estamos ofreciendo 13 nuevos campos de formación. Hemos ampliado por medio de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica, UCIMED, la posibilidad de que nuestros pediatras tengan una formación adicional, mejorando algunos aspectos desde el punto de vista técnico y poniendo a disposición de ellos una oferta más para poder garantizar la prestación de nuestros más pequeños, los neonatos. Y dentro de esa demanda de esta prestación de servicios, ¿qué tan importante es reforzar esta área? Ok, tal y como le expresé, tenemos en el país aproximadamente 12 unidades de neonatología, 50 neonatólogos activos. En los últimos años hemos tenido la salida de 7, que nos crea una brecha importante, tal y como lo expresó en la conferencia de prensa la doctora Sofeifa. Los requerimientos que exigen la atención de un recién nacido, de un pequeñito, a veces de 600, 700 gramos, conlleva una especialización cada vez mayor. Y es por eso que es urgente y necesario para nuestra institución garantizar por los diferentes posgrados la formación de estos pediatras. Muchas gracias, señor Sánchez, y voy a incorporar de inmediato también a la doctora María del Carmen García, quien es precisamente la rectora de UCIMED, para que nos cuente también el compromiso de UCIMED y los detalles técnicos también para fortalecer precisamente esa atención. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, definitivamente para UCIMED, como les dije anteriormente, es un privilegio poder participar en esta unión entre la Caja, las universidades, los profesionales de salud, para formar nuevos neonatólogos que nos permitan atender las necesidades. La complejidad, como decía la doctora, de las unidades de neonatología es muy grande, y los programas de educación deben avanzar para responder a estas necesidades de complejidad. Realmente este programa es un programa integral que permite a los neonatólogos que se formen ser más resolutivos y poder atender las necesidades de nuestros más pequeñitos. Muchísimas gracias a la señora García, también al señor Sánchez. De la información entonces que se genera desde la Caja Costarricense de Seguro Social, la conferencia de prensa se desarrolló a partir de las 9 de la mañana, así que es información reciente que también les damos a conocer en contexto. Volvemos hasta los estudios en Tibás, porque ustedes tienen mucha más información este jueves. Sí, señor. Ya, gracias, Gustavo. Y ya cerrando nuestra edición, de hecho, de En Contexto, con la invitación especial para ustedes mañana aquí a las 5 de la mañana en la edición del viernes. Creo que mañana vamos a tener una sorpresa a los muchachos que están preparando en producción. Recuerden, eso sí, ahora que vayan a salir a almorzar, háganlo con personas que le alimenten el alma también. Personas, no almuerce, qué feo lo que voy a decir, con gente negativa. Eso le hace mal al estómago. Que la conversación al final hace que la comida no sea provechosa, sí. Que la conversación que usted escucha, este país de no sé, este gobierno, es cierto, ¿verdad? Sí, prefiero almorzar al carro, dice. Exacto, a veces es mejor almorzar uno solito. Sí. Qué feo eso, pero pasa, no sé, sí, se me salió pero decirlo. yo ahorita voy a ir a almorzar con Ernesto y tal vez sea una buena conversación. ¿Usted qué cree? ¿Dónde dejó el carro? Ya nos vamos.
¿Dónde dejó el carro? No, esto es una muy buena conversación. ¿Nos vamos? ¿Ya? Nos vamos, sí, ya viene ahora sí con los compañeros toda la información relacionada con la vuelta, esa séptima etapa que, como les decíamos, nos cambió también a nosotros un poco la dinámica por la hora de salida, el traslado de los compañeros y demás. Así que estaremos entonces al pendientes y ustedes quédense aquí. Almorzar con amigos, con gente que uno quiere, con gente que le llene la vida, que son alimento. ¿Cómo es que dicen? Gente que ayuda a alimentar el alma, la vida. Batería, gente que recarga. Me gusta. Eso es hacer una muy buena inversión. Invertir bien, como siempre nos invita a Transcomer. Bueno, nada más, perdón, para cerrar la información que estábamos actualizando con respecto al incendio que sucedió en Alajuela, una persona pues que lamentablemente había resultado afectada por un incendio en un local comercial, pues ya nos está haciendo el cuerpo de bomberos el reporte oficial de que lamentablemente habría fallecido. No me diga eso. Falleció producto de pues el incendio o pues queda pendiente también ver si fue por asfixia también. Claro, porque se había encerrado en un baño. Estaba desmayado. Se había encerrado en el baño de ese restaurante. Pero, ¿qué es esto? O sea, estamos hablando ya en 2 días, hablando de personas que mueren en incendios en el país. Nos vamos, oyentes, gracias, pendientes. Entonces, en diarioextra.com, todos estos detalles, que tengamos información más adelante aquí en nuestras ediciones en el Grupo Extra. Adiós.